El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas, y en mi versión dice insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes o en los aires. Mi tema en el día de hoy: el avivamiento y la guerra espiritual. El avivamiento y la guerra espiritual. Yo quiero que usted ponga atención. Si hay algo que el enemigo hoy quiere, es que usted se distraiga y no reciba lo que tiene que recibir. Y es muy importante. ¿Okay? Pastor, ¿y por qué trae ese tema? Porque al enemigo está en contra del avivamiento y del evangelismo. El enemigo está en contra de que la iglesia sea despertada y en contra de que gente afuera sea salvada a través de la iglesia. El enemigo está en contra. Entonces aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Tú estás procurando ser avivado? ¿Tú estás procurando ganar a alguien para Cristo? Si no estás procurando eso, significa que el enemigo te está ganando la batalla y no te habías dado cuenta. Pero hoy te puedes despertar y decir: un momento, yo no soy perdedor, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo voy a ser avivado y yo voy a ser un ganador de almas y yo voy a vivir bien para el Señor. Diga conmigo: guerra espiritual. Y la guerra espiritual tiene que ver, diga conmigo, oración y acción. Un ejemplo: cuando nosotros oramos, piense en alguien que usted conoce, que no es salvo, que no tiene a Cristo, que está mal. Y usted está orando por esa persona. En ese momento que usted está orando por esa persona, usted está guerreando por esa persona. Está haciendo guerra por esa persona. Porque hay dos reinos, y el reino de las tinieblas quiere retener a esa persona, pero Dios quiere que esa persona se salve. Hay una lucha. Y Dios cuenta con su iglesia, con sus hijos, para que nosotros hagamos esa obra. Él decidió en su infinita sabiduría que no era a través de ángeles, sino a través de sus hijos. ¿Dónde están los hijos y las hijas de Dios? Es a través de levante la mano a la iglesia, diga: es a través de nosotros, a través de mí, que Dios lo quiere hacer. Ahora, importante esto. Entonces, la guerra espiritual en ese momento, en ese ejemplo que estoy dando, no es solamente orar. Tienes que accionar. ¿Qué es lo siguiente que haces después de orar? Ir y predicarle el evangelio. Ir, acercarse a esta persona y poder, con amor, por amor a Dios y con amor por la persona, ayudarle a entender el evangelio. Es no solamente orar, es, diga conmigo, oración y acción. Pero todo comienza en la oración. Para que nosotros podamos entender el mundo espiritual, necesitamos tener discernimiento espiritual, entendimiento espiritual. Ponga su mano en el corazón y diga: Dios mío, dame discernimiento espiritual. Importante recibir el discernimiento espiritual, y eso no se gana de la noche a la mañana, y eso no se gana mirando el mundial. Diga conmigo: la guerra espiritual es real. Necesito discernimiento. El discernimiento se gana a través de la oración y de experiencias. Recuerdo que recién convertido, mi esposa y yo, tremendo fuego, pasión, queríamos servir a Dios, evangelizábamos. A veces venía gente que trabajaba en lugares donde ellos trabajaban entre semana, y el fin de semana internos en casas, y les daban el fin de semana, y mi esposa decía: vamos a recibirlos y los acomodamos ahí. Y a veces eso se convertía en un servicio de liberación. Stephanie a los 5 años estaba
ahí parada mirando cómo era que se echaba un demonio fuera. Ella no le tiene miedo a eso, porque desde los 5 años ella veía eso. Pero yo recuerdo una experiencia recién convertido y sirviendo al Señor, y muchos de ustedes la han tenido, y es que una noche me desperté y yo sentía que me estaban ahogando y yo no podía moverme, ni podía hablar. Y ahí, ¿qué uno hace? Entonces el primero es el susto, pero después entender, no, cuando uno conoce la palabra, entonces uno sabe que eso es espiritual, y en la mente la sangre de Cristo, y comienza a tratar de hablar, reprendo en el nombre de Jesús, no mi autoridad, la de Jesucristo y la sangre, y eso se va. Ahora, ¿por qué esa experiencia? Esa experiencia le enseña a uno y uno gana discernimiento. Importante, en vez de asustarse, tú vas ganando conocimiento, entendimiento y discernimiento del mundo espiritual. Diga conmigo, el mundo espiritual es más real que el mundo material. Porque el mundo espiritual es lo real. Y el mundo espiritual gobierna el mundo material. Amén, mundo físico. Entonces, cuando por ejemplo un grupo de personas aman a Dios, sirven a Dios, ¿qué influencia espiritual ellos tienen? La de Dios. Pero cuando hay un grupo de gente que no sirven a Dios y están en contra de Dios, ¿qué influencia espiritual es la que los gobierna? ¿Ah? Importante, porque la influencia espiritual es la que marca lo que nosotros vemos y vivimos aquí en la tierra. Entonces lo espiritual es lo real. Pablo dijo que lo invisible es lo real. Voy a adelantar algo. Cuando dice aquí Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Lo que está diciendo allí no es contra seres humanos. No es contra ese jefe que está haciendo mal contra ti. No es contra ese familiar que te odia. No es contra ese vecino que te quiere hacer la vida imposible. No. Dice que tu lucha es contra espíritus de maldad. Tu lucha no es contra seres humanos, es contra esos espíritus. Entonces, lo que debemos entender allí es que como hay una influencia, cuando una persona es influenciada por las tinieblas, esa persona ve y piensa a través del lente del poder demoníaco. Los creyentes pensamos a través del filtro de la palabra de Dios. Entonces, entender eso es importante. ¿Por qué? Porque la persona que está bajo esa influencia de poder demoníaco, esa persona cree y se afirma que está bien y es ciega y no ve que es mal. Nosotros tenemos la verdad y ahora vemos. ¿Cuántos dicen antes yo era ciego pero ahora veo? ¿Cuántos lo pueden decir de verdad? Dígalo, si lo puede decir, dígalo. Antes era ciego pero ahora veo. Ahora, yo quiero... Esto no estaba parte de lo que iba a decir, pero siento decirlo porque a veces de pronto una persona nos hace daño y esa persona está bajo una influencia de poder demoníaco y uno puede levantar rencor, ira, resentimiento y hasta amargura contra la persona. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Porque eso te va a hacer daño a ti. Eso daña tu comunión con Dios, daña tu comunión contigo mismo, daña tu vida emocional. Pero cuando tú entiendes que tu lucha no es contra la persona, sino contra los espíritus que están allí, entonces tú no te vas a resentir, tú no lo vas a tomar como algo personal. Tú simplemente vas a orar para que Dios te dé sabiduría, cómo manejar la situación y cómo bregar con eso. Y aún, aleluya, si es posible, traer liberación a esa persona. Hablando de la oración de la guerra espiritual, que es lo primero, ¿cierto? Antes de accionar tenemos que orar contra esas cosas, discernirlas y orar. Es la oración que confronta los poderes de las tinieblas. Diga conmigo, confronta. Entonces, si nosotros estamos ayudando a alguien a ser libre de influencia de las tinieblas, tenemos que confrontar, diga conmigo, confrontar el poder de tinieblas. Pero en un nivel más grande, cuando nosotros oramos por una ciudad, por una comunidad,
¿Qué estamos haciendo? Confrontando los poderes que traen mal a esa comunidad, a esa ciudad, a esa nación. ¿Y cuál es el propósito de eso? Que el evangelio se expanda, que haya una expansión del evangelio, que haya, diga conmigo, salvación, que haya salvación. ¿Por qué? Porque Satanás interfiere con la obra de Dios. Él distrae a los creyentes, él ataca a los creyentes. Y los creyentes deben tomar acción, no a través de medios carnales, sino a través de la oración como un arma. La oración es un arma. Si usted ni siquiera tiene vida de oración personal, mucho menos va a tener oración de guerra espiritual. Ahí le digo todo. Y el enemigo ya le ganó la batalla a usted, porque el enemigo ha logrado que usted no ore. Él sabe que un creyente que ora es un creyente, un soldado letal contra él. Entonces el enfoque de la oración de guerra espiritual no es atacar gente, sino de enfrentar y derrotar las fuerzas de las tinieblas que están haciéndole daño a alguien o que resisten el avance del evangelio, del reino de Dios. La oración de guerra espiritual no es un fin, no es que nuestro fin es orar oraciones de guerra espiritual, sino que ella es un medio, sirve al propósito de bendecir gente, de libertar gente, de desatar gente y de que gente sea salva a través del evangelio de Jesucristo. Entonces es un medio para un fin más grande. En Efesios 6:12, si me lo pones en la pantalla, Efesios 6:12, que fue el último versículo que leímos, dice que porque nuestra lucha, desde donde dice porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, ponga la atención a esas palabras, contra potestades, contra poderes de este mundo, y en la Reina Valera dice contra gobernadores de las tinieblas. Aquí dice los poderes de este mundo de tinieblas, y contra fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes, lo cual quiere decir demonios. Porque todos ellos se oponen, puedes quitarlo, todos ellos se oponen a la obra de Dios. La oración de guerra espiritual es una oración que tiene un enfoque específico. Diga conmigo: enfrentar, resistir y derrotar las fuerzas de las tinieblas. Dígalo de nuevo, porque esto es para aprender. Diga conmigo: enfrentar, resistir y derrotar las fuerzas demoníacas que bloquean el avance del evangelio, los propósitos de Dios. Eso lo debemos saber. Porque si como creyentes no lo sabemos, estamos en desventaja. Entonces va más allá de una oración de petición. Pablo dice en ese mismo pasaje: oremos con toda clase de oraciones. Hay oración de alabanza, hay oración de petición, hay oración de por necesidades y hay oración de guerra espiritual. Es una oración específica. Cuando Jesús enseñó a orar, él dice, si usted dio un modelo, diga conmigo modelo. No era para que repitiéramos eso sin ponerle sentido, es para que entendamos que eran partes de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién se está orando? Al Padre de la creación, a nuestro Padre. ¿Y Él dónde está? En el trono en los cielos. Santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, que tu nombre sea tenido por honrado por santo, porque Él merece eso. Y luego viene una parte de guerra espiritual. Venga tu reino. ¿Por qué? Porque hay otro reino que quiere establecerse. Diga fuerte: venga tu reino. Venga tu reino es una oración de guerra espiritual. Venga tu reino. Y luego hágase tu voluntad también es guerra espiritual, porque hay otro que quiere establecer su voluntad en la tierra, en la vida de gente, en grupos de personas, que quiere mantener gente atada. A ver, toca al que está al lado y dile: no te distraigas, porque esto es lo que Dios quiere hablar y el enemigo hará lo que sea para que te distraigas. Entonces va más allá de oraciones de petición
y entra en un campo de batalla de territorios espirituales por personas, ciudades, naciones y gente no alcanzada. La oración de guerra espiritual es una oración que confronta al enemigo y derriba fortalezas y hace que los propósitos de Dios corran. Nosotros desatamos a través de eso los propósitos de Dios en personas y en comunidades. Ya conmigo, oposición satánica. La palabra que nos cubre este año como palabra profética, antes de llegar al versículo específico, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos reavive o perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Pero los versículos anteriores dice: velen, porque su adversario, su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Y como ustedes miran Discovery Channel, usted sabe lo que hace el león, ¿no? Se esconde entre la maleza, van pasando las gacelas y viene y hace un amague, y cuando todas corren, él se queda mirando cuál se quedó de última y va y la agarra. Dile a tu vecino: no te quedes rezagado, no te quedes atrás. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Míreme acá, el reino de las tinieblas interfiere con la obra de Dios. Él no quiere que haya avivamiento. Miren, estos días hay una serie de ataques. O sea, yo no quiero entrar y comentarle cosas, pero hay ataques. Pero Dios está con nosotros. Y algo importante es que Cristo ya nos dio la victoria, pero hay que luchar la batalla. A ver, Cristo ya nos dio la victoria, pero hay que luchar la batalla. A ver, Dover, Cristo ya nos dio la victoria, pero hay que luchar la batalla. Entonces, ponga atención a esto que le voy a decir y grábeselo. Usted no está luchando por la victoria, usted está luchando desde la victoria. You're not fighting for victory, you're fighting from victory. ¿Quedó claro? Yo quiero que hoy quede claro. Yo por eso estoy enseñando, porque esto tiene que quedar muy claro. No puede haber confusión de este tema. ¿Ok? Entonces la oración nos ayuda a romper barreras espirituales y preparar el terreno para avivamiento, para evangelismo efectivo y crecimiento de la iglesia. Mire, aquí en la iglesia hay muchos grupos y muchos hermanos que están evangelizando y no están teniendo resultado a pesar de que están haciendo el trabajo. Pero eso se va a romper, porque uno de los ingredientes en los que hemos estado deficientes es en la guerra espiritual. En este momento le voy a hablar de tres niveles de guerra espiritual. Diga conmigo, tres niveles. El primer nivel de guerra espiritual es guerra espiritual a nivel terrenal. Porque en la palabra que leímos en Efesios capítulo 6 dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra, y entonces comienza a hablar de rangos de demonios, niveles de rangos de demonios, contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, y lo último son demonios que se mueven aquí en el nivel terrenal. El reino de las tinieblas está organizado. Y la guerra espiritual tiene que ver con luchar contra esos demonios que se mueven aquí en la tierra para robar, matar y destruir en la vida de la gente, en comunidades. Diga conmigo: Señor, dame discernimiento espiritual. Entonces, este nivel es el ministerio de confrontar, reprender y expulsar demonios. Dígalo fuerte: confrontar, reprender y expulsar demonios. Si usted es un creyente nacido de nuevo y está bien con Dios, usted puede hacerlo. Vamos, felicita al que está al lado y dile: tú puedes hacerlo. Esto no es para ministros especializados. Hermano, usted no me escuchó. Esto no es para ministros especializados. Esto es para creyentes que están bien con Dios. Ellos lo pueden hacer y todos deberíamos estar bien y poder hacer esta labor. Entonces, confrontar, reprender y expulsar demonios. Y quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 4,
porque ahí hay dos dentro de eso. Esos niveles pueden tener otros subniveles, pero solamente vamos a tratar lo que hablemos en el día de hoy, que es básico. Lo primero es, vea conmigo, la batalla personal. En el nivel de guerra espiritual terrenal, el primero es la batalla personal. Diga conmigo, yo tengo una batalla personal que luchar. Un creyente que ya lleva tiempo en el evangelio, que ha crecido, debe aprender a luchar sus propias batallas contra el enemigo. Y a no ser que sea algo extraordinario contra él y que necesita refuerzos, él debe luchar esa batalla y debe ganarla. Todos nosotros tenemos eso. En Mateo 4, Jesús, hombre en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, pero él se limitó a ser hombre en la tierra. Se limitó al tiempo, se limitó al espacio, se limitó a ser un ser humano como nosotros, con emociones, para pasar por lo mismo que nosotros pasamos. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Diga conmigo, batalla personal. Y así como Jesús tuvo esa batalla personal, tú y yo la tenemos. ¿Sabe lo que quiero decirle? Porque algunos creyentes se quejan: ay, es que el diablo me está atacando. Jesús no dijo: Padre, el diablo me está atacando. No, él sabía que Dios había permitido eso y que al final él iba a salir victorioso. Y como tú no luchas por la victoria, sino desde la victoria, cuando el enemigo te ataque, no importa cuánto dure la batalla, tú vas a salir victorioso. Ahora, póngale atención a esto. Dice: Jesús fue llevado ¿por quién al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo lo llevó al desierto para que el diablo lo atacara. Cuando a mí me ataca el diablo, bueno, Señor, tú tienes control de eso y al final yo voy a salir victorioso. No me gusta, es incómodo, puede ser doloroso, aleluya, pero yo sé que voy a ser más que vencedor en esta batalla y que al final voy a tener botín, al final voy a tener ganancia. Oh, hermano, usted tiene que crecer en la fe y cambiar, porque usted a veces cree cosas erróneas acerca de la lucha espiritual. Segundo versículo dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. De hecho, una de las cosas que nos fortalece a nosotros para la batalla espiritual es el ayuno. Hello. No es el desayuno, es el ayuno. Hay que ayunar por lo menos una vez a la semana. Y dice que versículo 3: y vino el tentador. Diga conmigo, el que tienta es el diablo. Diga, los demonios son los que tientan. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, le está atacando y tratando de hacerle poner en duda su identidad de hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos y las hijas de Dios? ¿Dónde están los hijos y las hijas de Dios en Dover? ¿Dónde están los hijos y las hijas de Dios en Long Branch? Si usted es un hijo de Dios, alábelo con todo. No con esas palmitas ahí wichiwachi. Si eres hijo de Dios. Y mire, podría que te está pasando una situación difícil y dice: ay, no es que eres cristiano. No es que eres, ¿y por qué te está pasando? Mire, y ahora que vas más a la iglesia, los dardos a la mente. Y Dios usa gente porque es la influencia de la oscuridad, de las tinieblas que está sobre él, para que te diga: y no que vas tanto a la iglesia y mira, te fue mal, esto, lo otro y aquí allá. Shut up, devil. No le digas así al amigo. Dilo suavecito, como hacen los futbolistas cuando rebuke the devil, repréndelo. Lo otro que Satanás quería hacer ahí es como que Jesucristo hiciera un show con el don de Dios. Cada uno de ustedes tiene dones espirituales y no son para hacer show, son para hacer bendición a otros. Esos dones no son para ti. Los dones que Dios me dio y los que te da a ti no son para mí, son para bendición a otros. Pero mucha gente toma esos dones y ellos se sirven a sí mismos con esos dones.
Eso era lo otro que quería. Pero mira la respuesta de Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en más. 4. Él respondió y dijo, lea la primera frase, escrito está. Míreme acá, ¿con qué él está luchando contra el enemigo? Contra lo que está escrito. Levante la Biblia, hermana Livier, que no es suya y pesa. Mire, diga conmigo, escrito está. Escrito está. Usted no pelea con sus ideas, usted no pelea con sus palabras, usted no batalla ni hace guerra. Dile a tu vecino, tienes que conocer la palabra de Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde leyó eso Jesús? En Deuteronomio 8:3, por si acaso. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Siguió atacando su identidad. Dile a tu vecino, yo soy un hijo, una hija de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo soy un hijo de Dios. Porque Cristo me salvó y el Padre se hizo mi Padre, aleluya. El Espíritu me adoptó y ahora puedo decir, Abba Padre. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Mire esto, póngame atención, diga conmigo, el diablo es persistente. Muchos cristianos en su caminar espiritual no son persistentes, no son consistentes, no son resilientes. Y en la lucha tenemos que ser mucho más persistentes, perseverantes, resilientes. Dale y dale y dale y dale. Y aunque estés debilitado, tienes que seguir luchando en el espíritu. Porque el enemigo va a volver. No fue que con la primera ya se fue. No, él sigue, él continúa, él es persistente. Dile a tu vecino, conviértete en alguien persistente, consistente, perseverante en tu lucha espiritual. Cuando nos viene un ataque, hacemos una media oración, yo reprendo en el nombre, y creemos que con eso. No, hermano, usted tiene que ponerse las pilas. ¿Está bien que le diga así? Ok, gloria a Dios. Ahora ponga atención, porque ahora el enemigo, como se dio cuenta que Jesús le dijo la palabra, él le hace una alusión al Salmo 91. Dile a tu vecino, el diablo conoce la palabra. No que él la vive, no que él la cree, pero él la conoce. Entonces vino y le dijo, sí, pero en tal parte, en el Salmo 91, 11 y 12 dice que él guardará, que no te dejará, que te guardará, que si tú te tiras te va. Pero ojo, y ahí es donde entra algo importante, que muchas veces el enemigo te lanza, te saca la palabra de Dios con una interpretación equivocada. Dile, toca al que está al lado y dile, no permitas que el enemigo te tuerza la palabra, que te dé una interpretación equivocada de ella. Porque muchos creyentes actúan en base a un versículo, pero erróneamente. Entonces, cuando no conoces bien la palabra, llama a tu líder, llama a la supervisora, llama a la otra supervisora, llama a los pastores asociados. Si no estás seguro, no puedes simplemente aplicarla como tú quieras, porque el enemigo también usa la palabra para engañar, para robar, para matar, para destruir. Diga conmigo, batalla personal. ¿En qué está Jesús aquí? En una batalla personal donde el enemigo lo está atacando. Mire lo que le responde Jesús. También está escrito. El diablo le dijo, mira, escrito está que si tú te tiras, nada te va a pasar. Él te va a mandar a los ángeles. Y le dijo, eso no se interpreta así, porque también está escrito. ¿Y qué fue lo que le dijo que también está escrito? No tentarás al Señor tu Dios. Imagínese esto. Usted sale hoy del templo y los viejos aquí saben esa ilustración. Usted sale hoy del templo aquí a la esquina de esto, su carro está parqueado ya al frente donde era la gasolinera, y usted dice, ay, hoy yo salgo aquí con la armadura de Dios y el pastor dijo que el ángel de Jehová, voy a pasar sin mirar la calle. Dile a tu vecino, no tientes a Dios, porque tú no puedes tentar a Dios. Eso es tentar a Dios.
Y por eso Jesús le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Tú no puedes tratar de hacer esa clase de pruebas con Dios. Hello, ¿quedó claro? Tú no puedes tratar, no debes tratar de hacer esa clase de pruebas con Dios. Entonces Jesús le habló de Deuteronomio 6:16. Él dijo: sí, está bien que Él manda a los ángeles, pero no si yo intencionalmente trato de hacerme daño. Otra vez llevó el día. Dile a su vecino: el diablo es persistente. Diga: los demonios son persistentes. Y por eso nosotros tenemos que ser persistentes. ¿Cuándo vamos a dejar de orar por avivamiento? Hasta que veamos que el avivamiento cae, que la gloria de Dios se manifiesta, que nuestras vidas florecen y comenzamos a caminar en dimensiones que no hemos visto todavía. Sigamos. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Perdón, antes de eso, en la segunda tentación está la identidad, pero también está la popularidad y la fama, lo espectacular. Lánzate. Uy, eso va a ser un espectáculo tremendo cuando los ángeles te levanten, le dice el diablo. A algunos les gusta ser espectaculares en el TikTok y en el... se callaron, ¿no? Gloria a Dios. Ahora aquí, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En una de las epístolas de Juan dice que el maligno está aquí en la tierra. Este es el tiempo en el que Él está aquí en la tierra, ¿cierto? Él se ha adueñado de muchas cosas. Y por eso Él le dice: yo te daré los reinos si postrado, ¿qué? Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás. Lo expulsó, lo echó. Porque... diga fuerte: escrito está. Dígalo: escrito está. Diga que es con la palabra. Es con la palabra. Diga conmigo: la oración de guerra espiritual, dígalo fuerte, es con la palabra. No es con mis ideas, no es con el sentido común humano, es con la palabra de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían al Señor Jesús. Diga conmigo: Él ganó esa batalla, pero no era la última batalla. Venían más batallas, y para nosotros es igual. A veces tenemos confrontaciones. Entonces el primer punto es: ese nivel terrenal, nosotros tenemos que aprender a luchar nuestras batallas. ¿Quieres que te diga algo? El diablo conoce tus debilidades. El diablo conoce tus tendencias pecaminosas, porque todos tenemos tendencias pecaminosas. El diablo está familiarizado contigo. Hay demonios asignados que están familiarizados, y ellos te van a tratar de tentar y te van a tratar de atacar donde tú eres débil y donde tú tienes tendencias. Yo tengo que conocerme a mí mismo para saber mis debilidades, mis tendencias, y poder luchar la batalla y tener victoria. Pero tú también. Tú también. Cuando uno no es consciente de esas cosas, uno ni se da cuenta que el diablo lo resultó metido en algo malo y ni se dio cuenta. Pero cuando tú conoces eso, tú dices: esto es un ataque del enemigo que me está tentando, que me está provocando, etcétera, etcétera. Diga conmigo: batalla personal. Además de que tenemos tendencias y Él está familiarizado con eso, también nosotros hemos heredado de nuestros antepasados lo bueno y lo malo. Porque hay cosas buenas, virtudes, talentos que hemos heredado, chévere. Pero también lo malo. Mami está aquí.
Y ella sabe las cosas que yo heredé de mi papá, que no son tan bonitas. Y yo estaba hablando con él ahora que pasé por allá a traer a mami. Porque él me decía, no, pero que hay mucha maldad en este mundo y todo eso. Entonces le dije, pero es que uno tiene que llegar a través de la palabra, mirarse en un espejo y ser consciente de esas cosas y saber que si uno es un redimido, uno va a tener victoria sobre esas cosas, pero va a tener que seguir luchando. Ahora le recuerdo algo, que Satanás no es tu único enemigo, tu carne, y el diablo usa tu carne. Entonces la carne, el diablo y el mundo, los deseos del mundo, las cosas del mundo. Y los tres interactúan, pero hoy estamos enfatizando nuestra lucha contra el enemigo, pero tenemos que tener en cuenta eso. Lo segundo, en la batalla de nivel terrenal. La primera es, diga conmigo, mi batalla personal. Ahora diga la batalla por otros. Todo creyente debe crecer y ayudar a otros a ser liberados. Hay gente que necesita nuestra ayuda. A veces tú necesitas la ayuda de hermanos, de ministros. Es más, si alguien tiene alguna situación de opresión, haga una cita. Y aquí tenemos gente capacitada que te pueden atender a una hora específica que se concrete para ayudarte. Aquí hacemos encuentros, lo que llaman retiros, donde ministramos, aleluya. Ese ministerio es confrontar y reprender y expulsar demonios. A nivel personal, ahora es ayudando a otros. La primera vez que Jesús envió a sus 12, y eso va a salir ahí en la pantalla, llamó a sus 12, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Si tú estás caminando bien con el Señor, tú tienes el poder de Jesús para expulsar demonios. Expulsar demonios de personas, de lugares. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para, dígalo, expulsarlos. También mandó a 70 a que fueran a predicar. Y cuando los 70 regresaron de su misión, dijeron con gran gozo. ¿Qué dijeron? Señor, hasta los demonios se nos sujetan, diga fuerte, en tu nombre. No es tu fuerza, es en el nombre del Señor. Es decir, es con el poder que Él te ha prestado, la unción que Él te ha prestado, la autoridad que Él te ha prestado para establecer el reino de Dios. Entonces ahí entra el ministerio de liberación. Ministerio de liberación, muy importante en la iglesia. Por eso, si alguien tiene necesidad, tiene una situación espiritual que no sabe qué es, pues no todo tiene como origen o causa las tinieblas. Hay cosas emocionales, naturales, corporales, pero también hay cosas que hay que decir. Es más, hasta hay enfermedades, no todas, pero hay algunas enfermedades que son causadas por espíritu de enfermedad. Y hay que discernir. Diga, Señor, dame discernimiento del mundo espiritual. Hechos 8:7. Cuando Felipe evangelizó a Samaria, dice que de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Entonces ahí vemos guerra espiritual a nivel de la tierra. La batalla personal y la batalla a favor de otros. Amén. Número 2, segundo nivel. Solamente le voy a dar hoy los 3 niveles. Tenía más cosas, pero guerra espiritual a nivel de lo oculto. ¿Qué es lo oculto? El ocultismo, la nueva era, brujería, hechicería, adivinación. Ningún cristiano debe participar de eso, porque eso es confiar en poderes oscuros y no confiar en el poder de Dios. Todo lo que sea de ocultismo es pecado. Usted tiene que leer donde Dios dice en Levítico, en Deuteronomio, y condena grandemente acerca de todo lo que son prácticas como esas,
brujería, hechicería. Hoy en día hay maneras más sofisticadas, nueva era. Hoy en día a la adivinación lo llaman astrología. Y si usted ve un letrero por ahí, es un negocio, usted sepa que si está ese negocio ahí es porque hay mucha gente que va ahí. Esperamos que los cristianos no estén yendo ahí, porque ahí se mueven ¿qué? Demonios. Y muchas veces esa gente es acertada porque los demonios le pasan todo lo que es. Es más, a veces hasta hay sanidades que son causadas por los demonios, pero para mantener esclava a la persona. Yo no quiero eso, yo quiero la sanidad de Cristo. Porque la bendición de Jehová es la que da plenitud y no añade tristeza con ella. Entonces hay una clase de poder demoníaco que trabaja a través de brujos, chamanes, espiritistas, adivinos, satanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Gente de la nueva era, astrólogos. Y eso es diferente a los demonios con los que nosotros luchamos y con los que luchamos para liberar a otros. Son diferentes. ¿Ok? Vamos a llamarlo diferente a los demonios ordinarios que pueden causar de pronto la ruptura de una relación familiar, un problema matrimonial, la acentuación de una adicción, una enfermedad. Esos demonios los bregamos en el primer nivel, ¿cierto? Donde vemos la lucha personal, pero también la lucha a favor de otros. Pero estos que están aquí son diferentes. Y por eso nosotros tenemos que confrontar. Y esto no se hace solo, esto se hace en colectividad. Pregúntale a tu vecino, ¿tú vienes los miércoles a la oración? Porque los miércoles nosotros aquí hacemos guerra espiritual, que se tiene que hacer colectiva. Que hay guerra que no es solo, diga conmigo, colectividad, todos juntos. Uno no debe estar por ahí solo reprendiendo cosas que... Entonces, cuando se confrontan la brujería, los poderes ocultos, religión falsa, eso requiere, diga conmigo, discernimiento y confrontación cuidadosa. Porque todas esas cosas son para estorbar, to hinder la obra de Dios. Ok. Leamos Hechos 16, desde el versículo 16 en adelante. Pablo había ido a Filipos a predicar el evangelio. Dice, aconteció, versículo 16, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de... ¿Qué tenía ella? Un espíritu de adivinación. Demonio de adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella era usada, hablando de tráfico humano, para adivinarle a la gente, y los que la tenían ganaban el dinero. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Por supuesto, ella adivinó quiénes eran ellos, porque el demonio sabía. Hello. Y esto lo hacía por muchos días. Míreme acá por un momento. ¿Por cuántos días lo hacía? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Molestándolos, incomodándolos. Como ellos fueron a predicar, ese demonio dentro de ella estaba actuando para distraerlos, para incomodarlos, para llamar la atención, o como dicen en inglés, to annoy them. ¿Okay? Mas desagradando a Pablo, diga conmigo, los ministros de Dios también se enojan con enojo santo. Este se volvió y dijo, espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cogieron la oración? Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y duraron 5 horas ahí reprendiendo y no salía. No los oigo, no los oigo. Dile a tu vecino, no. Diga, él salió. Porque a veces queremos ser efectivos en la liberación, pero si nuestra vida de oración es muy corta y muy escasa, ahí vamos a durar horas dándole. Algo interesante sucede aquí, y es que esos poderes ocultos son diferentes a demonios, porque cuando eso sucede va a haber una
retaliación, una venganza. ¿Ok? Porque ellos quieren mantenerse haciendo lo que están haciendo. Dice, pero viendo sus amos que se había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Mire lo que esto trajo. Esto trajo una conmoción, trajo una controversia, trajo el que un montón de gente se vinieran en contra de Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Míreme acá, confrontar poderes ocultistas no es un paseo, no es un juego. Y por eso tiene que hacerse en conjunto con otros hermanos. Cuando la iglesia comenzó en la Speedwell Avenue, cada rato encontrábamos cosas de brujería que nos ponían debajo de un Porsche que había en la parte de atrás. Luego nos vinimos para acá y cada rato encontrábamos en el parqueo un montón de cosas de gente que nos estaba haciendo brujería, porque no querían que la obra siga. ¿Y qué hacíamos? Orar. Tomábamos eso lo quemaban, lo echaban, lo sacaban fuera de acá y del parqueo y orar. En el teatro. Hace días que no encontramos nada, pero igual, usted tiene que entender que esto es real y que hay gente que están siendo usados por el enemigo y eso hay que levantarse y reprender. Ahora ponga atención a esto, porque esos poderes ocultistas, cuando hay mucho de eso en una ciudad, en una comunidad, todo eso está impidiendo que la gente reciba a Cristo, que la gente que no lo conoce lo reciba. Y por eso hay que confrontar eso. Porque hay gente que les gusta la adivinación, la brujería, y ya están atados a eso y eso los está atrayendo. Y eso también está tratando de impedir que se predique el evangelio, como hacía esta mujer que trataba de impedir de que ellos predicaran el evangelio. En Argentina, en los años 70, hubo un avivamiento espiritual extraordinario. Uno de los avivamientos más grandes que ha habido en naciones enteras fue en Argentina. Y en Argentina, uno de los recuentos que hay, porque hay gente estudiosa del Fuller Theological Seminary, que han hecho estudios, se fueron a la Argentina en ese tiempo y comenzaron a hacer estudios, ¿por qué de repente en la Argentina explotó un avivamiento y las iglesias comenzaron a crecer y ciudades donde habían abierto iglesias y toda iglesia evangélica que se abría se cerraba, de repente comenzaron a tener éxito y abrían iglesias y las iglesias eran multitudinarias? Y se levantaron grandes hombres de Dios que hasta el día de hoy, algunos ya han partido con el Señor, pero hombres que influenciaron el mundo entero, como Luis Palau, como Carlos Anacondia. Claudio Fredson todavía está vivo allá, está allá con años, pero pastoreando una iglesia y muchos más, Ed Silvoso y otros. Es tremendo el avivamiento en Argentina, y un avivamiento que inclusive llevó influencia al Congreso de la Nación para leyes que fueran justas y que fueran a favor de los principios de Dios. Tremendo eso. Pero una de las claves que identificaron los profesores del Fuller Theological Seminary es que en Argentina Ed Silvoso y otro pastor llevaron enseñanzas sobre la guerra espiritual. Y había mucho chamanismo y brujería y cosas de esa. Y ellos organizaban campañas de oración donde la iglesia se reunía en el templo y comenzaban a orar contra esas cosas con oraciones dirigidas y oraciones dirigidas por el Espíritu Santo y por el líder de la congregación. Y comenzaron a ver cómo esas cosas comenzaban a cerrar. Inclusive había uno, yo hablé de él, que lo llamaban
Hermenegildo era un chamán que en una ciudad ahí no duraba la iglesia, ahí no había iglesia. Pero de varias ciudades fueron pastores unidos y comenzaron a orar en esa ciudad contra eso. Y comenzaron a hacer decretos de la palabra de Dios hasta que ese principado cayó. Y ellos comenzaron a abrir iglesias y las iglesias comenzaron a prosperar. La gente comenzó a salvarse, los matrimonios a restaurarse, la juventud a buscar. Yo no sé si ustedes captan. Y si lo capta, aplauda fuerte al Señor. Lea sobre estas cosas y usted va a ver lo tremendo. Voy a darle uno más antes del último nivel. Efesios 13, 4 al 12. Perdón, Efesios no, Hechos. Hechos 13, 4 al 12. Y los Hechos de los Apóstoles, ese libro es el modelo para la iglesia nuestra hoy, para la iglesia de hoy en día. Debería ser el modelo para toda la iglesia de Cristo en todas partes. Dice, ellos entonces, enviados por él, es Bernabé y Saulo cuando salen a su primer viaje misionero, enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. ¿Qué hacían? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, profeta falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, es decir, un gobernante ahí de alto nivel, Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra, pero les resistía Elimás. Elimás es el mismo Bar Jesús, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ponga la atención a esos detalles. ¿Qué era lo que él quería? Apartarlo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Diga, lleno. Eso, mire, sin llenura del Espíritu no haga eso, hermano. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó con el procónsul? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y alguien puede decir, wow, porque ojo que en nuestra cultura moderna es, y quizás alguien lo toma con lo que yo dije, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Por qué él lo dejó ciego? Ok, ponga atención, dijo por un tiempo. Quiero decirle que la mayoría de la gente que están influenciados y tienen un pensamiento a través del filtro de los demonios, por lo general ya están en un estado de perdición que no cambian. Hello, gente que está muy demonizada, no. Gente que está demasiado demonizada, no. Entonces, para poder defender allí tiene que haber una cuestión fuerte que le suceda a esa persona para poder neutralizar y que se haga la obra, y el procónsul se salvó. No nos dice más la palabra si este hombre mago, profeta falso, se salvó, no se salvó, ni nada. Ahí dice que por un tiempo iba a quedar ciego. Pero dése cuenta lo radical que era Pablo. Y esto era una lucha ¿contra qué? Contra lo oculto. Contra lo oculto, contra el ocultismo. Importante que nosotros sepamos qué se mueve en nuestras comunidades. Qué se mueve en Dover, qué se mueve en Kearney, qué se mueve en Long Branch, qué se mueve en Morristown, qué se mueve donde ustedes viven. ¿Qué es lo que la gente busca? Y cerramos con el último. Son 3 niveles. ¿Cuál es el primero? Dígalo fuerte. Guerra espiritual de nivel terrenal, y tiene 2 partes: la personal y ayudando a otros, la batalla por otros. Número 2, guerra espiritual a nivel de lo oculto. Y número 3, guerra espiritual de nivel estratégico. Y esta todavía requiere mucho más la congregación, y la congregación con una dirección
apostólica y pastoral. ¿Cuántos han escuchado oraciones en los miércoles que no son oraciones común y corriente en cuanto a principados y potestades? Cuando dirijo oración, ¿cuántos las han escuchado? ¿O los demás o no vienen o se durmieron? Entonces aquí nosotros nos enfrentamos a una concentración más profunda del poder demoníaco en espíritus territoriales. ¿Se acuerda que son principados, potestades y gobernadores? El principado es un rango alto que gobierna sobre una región geográfica. ¿Cómo nosotros discernimos qué tipo de principado se mueve en un área? Pues mire cuál es la mayor cantidad de pecado que se comete. Piense usted cuál es la mayor cantidad de maldad y pecado que hay en Newark. Piense usted cuál es la mayor cantidad de pecado que hay en Kearney o en Dover, porque ese es el tipo de principado que está gobernando allí. Alcohol, drogadicción, crimen, matanza. Gobierna desde arriba y viene con sus rangos y manifiesta eso. En el libro de Daniel habla acerca de que Daniel estaba ayunando por 21 días y ayunando, el Señor desde el primer día que él oró envió el ángel para que le diera el mensaje, pero dice que un principado lo detuvo en el camino y tuvo que llamar a otros ángeles. Lea Daniel capítulo 10, porque habla de principados. Y por eso allí habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Entonces un creyente solo por ahí no puede comenzar a reprender principados. Oh, bueno, yo sé que aquí hay un principado de drogadicción. No. Usted tiene que unirse en la iglesia, traer esa oración y decir, mire, yo quiero que oren por mi ciudad por esto, esto y esto. Y entonces nos ponemos todos juntos a orar por eso. Usted no se meta solo en eso. Un recuento bíblico acerca de esto está en Apocalipsis 12, 7, 8. Diga conmigo, esto se da en los aires, en los cielos. La batalla es en los cielos ahí, ya no es a nivel terrenal los demonios que andan aquí. Dice, entonces hubo guerra, ¿dónde? Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, hablando del diablo, y el dragón y sus ángeles, el dragón y sus demonios lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto es algo diferente a echar fuera un demonio de lujuria o enfrentarse a la brujería. Esto es diferente, esto es confrontar, diga conmigo, espíritus territoriales, principados, potestades, gobernadores que están sobre comunidades, ciudades, naciones. Y esto requiere la dirección apostólica para enfrentar esos demonios de alto rango que se mueven en un territorio en particular. Y Jesús dijo que hay que atar al hombre fuerte para entonces poder tomar control y que el reino de Cristo se manifieste, que el reinado de Cristo sea manifestado allí, que la bendición de Cristo sea manifestada allí. Entonces debemos entender que estos tres niveles no se pueden separar, todos se afectan y están interrelacionados. Porque si a nivel personal la iglesia no está venciendo, pues no va a poder hacer nada más. Y si los brujos y hechiceros están ganando, pues tampoco se puede hacer nada. Entonces, todo afecta. Los principados seguirán haciendo lo suyo. Entonces, la liberación del Gadareno muestra la liberación de una región. Dese cuenta, entonces allí el Gadareno fue liberado, era una liberación del primer nivel. Pero al mismo tiempo una región fue liberada, porque en esa región había una situación en la cual un principado gobernaba y era el que tenía a toda la gente cautiva que no podían recibir a Cristo. Y no puedo entrar porque ya estamos entrando. Entonces la guerra espiritual, diga conmigo, no es un fin en sí misma. Diga, es un medio para lograr el objetivo de Dios. Diga, salvación de almas, bienestar, bendición de Dios en la tierra. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Pero eso tiene una segunda parte, con el fin de salvar y restaurar lo que se había perdido. Vamos a orar por nuestros vecindarios, vamos a orar por nuestras ciudades, vamos a orar para que Dios se glorifique, pero también se necesita hacer investigación, qué tipos de cosas se mueven, qué hechos históricos hay en la ciudad, qué hechos trágicos sucedieron.
¿Cuáles son los pecados de ese territorio? El orgullo, la lujuria, la perversión, el asesinato, la idolatría. Y vamos a localizar esos demonios que gobiernan y operan en cada región para nosotros comenzar a hacer lucha espiritual colectiva, que se va a dirigir, que se van a dar las oraciones. Es importante esto. Ahora, cierro con esto. Una de las cosas que debemos evitar en la guerra espiritual es la arrogancia. Porque yo he visto a través de mis 40 años de caminar con el Señor, cristianos que Dios les ha dado cierto discernimiento y les ha confiado poder, muy arrogantes cuando echan fuera demonios, muy arrogantes cuando hacen oraciones de guerra espiritual. Jesús no fue arrogante, Jesús simplemente le decía: escrito está. Jesús no fue arrogante. Al gadareno que tenía una legión de demonios, dice que tuvo compasión de él. Tuvo compasión. Él no dijo: ay, chacho. No, él no vino como él vino, tuvo compasión de él y dijo: wow, cómo sufre este gadareno. Porque una persona que esté oprimida está sufriendo. Pero no era solo eso. Esa liberación de nivel terrenal iba a también traer una liberación en el nivel territorial. No entres en batallas con principados sin la dirección pastoral, apostólica que Dios le dé a él. Recuerde la advertencia de Judas 1:9. Ponme Judas 1:9, porque aquí es donde quiero que ponga atención en la arrogancia que muchos cristianos tienen cuando luchan espiritualmente. Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, lea, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire, hermano, cuando yo voy a luchar contra principados, Padre, aquí hay un principado de esto, Jehová, repréndelo en el nombre de Jesús. Señor, repréndelo en el nombre de Jesús. Yo no me voy a enfrentar a un principado. Jehová es nuestro guerrero. Aleluya. Uno de los profetas, si no recuerdo cuál, en el Antiguo Testamento también dice: Jehová te reprenda, Satanás. Entonces veo ministros cristianos reprendiendo principados y potestades y eso, y enfrentándolos. Entonces entra el balance. ¿Qué más necesitas? Diga conmigo: permanecer bajo autoridad. La guerra espiritual debe ser hecha en colectividad, juntos, bajo la dirección del liderazgo apostólico y pastoral. Los guerreros deben llevar toda la armadura. Y cosas que te voy a decir en el día de hoy. Diga conmigo: para ser un guerrero efectivo, debo tener compromiso a la misión de Dios. Debo vivir en santidad y pureza. Debo tener valentía y autoridad. Debo tener sabiduría y discernimiento. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Avena Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.